Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 21 de mayo. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los programas les doy las gracias por estar del otro lado compartiendo un desayuno, un café, un mate. Quienes nos siguen en las redes, en nuestros posteos, saben que el programa de hoy es un programa muy interesante con un enfoque especial. Vamos a hablar de la medicina ayurvédica, un enfoque diferente a la medicina a la medicina tradicional. Y para esto he convocado a un especialista, un experto en medicina ayurvédica, el doctor Sebastián Varela, quien nos va a contar, ¿sí? Y nos va a detallar la diferencia con la medicina tradicional y qué aporte podemos darle también a la fertilidad, a la medicina reproductiva desde el Ayurveda. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buen día, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también buen día para todos. Bueno, Sebastián, dije que es especialista en medicina ayurvédica, pero estoy acá leyendo su currículum vitae, si lo leo todo, me ocupa medio programa, ¿sí? Mm. Acá lo fundamental es que él se dedica a esta medicina especial y quiero que nos detalle, que nos diga en qué se diferencia, cómo es el abordaje de los pacientes, en qué se enfocan, cómo clasifican los diferentes arquetipos de las personalidades y qué aporte podemos dar desde el Ayurveda a la medicina reproductiva, que es algo en el cual yo me especializo. Bueno, empezar a Bueno, contarnos sí. todo esto que yo te estoy diciendo. Sí, buenísimo, buenísimo, Irene. Yo te agradezco que me hayas invitado simplemente para charlar nuevas opciones, para así que la gente sepa que podemos transitar otros caminos. El Ayurveda, primero contarles eso, ¿no? Que vos ahí ves en el currículum que yo trabajé como médico general, médico de familia durante muchos años, alrededor de 20 años. Quiere Sí. decir que conozco bien la medicina, también trabajé en gestión, en salud, como diciendo, conozco muy bien, la quiero mucho la medicina, y en el aspecto este de que es muy importante la cirugía cuando tenemos que extirpar algo que no está bien, o muy importante la medicina química de los comprimidos como para suplementar algo que a lo mejor ya no funciona del todo de la manera adecuada, pero yo me dediqué a la Ayurveda porque yo veía que detrás de todos los síntomas, de todas las enfermedades, había un componente emocional importante y no había una medicina, por lo menos hasta el momento eh, que yo estaba practicando la anterior. Yo quería buscar una medicina que pudiera incluir tanto lo emocional como lo físico. Y entonces eh, empecé a estudiar homeopatía y después entré a una escuela de yoga eh, con la guía de un maestro de yoga que me enseñó el Ayurveda. La palabra Ayurveda quiere decir el estudio de la vida y esto quiere decir que yo no me puedo meter fácilmente en un tema, por ejemplo la fertilidad, si yo no conozco de la vida en general. Es decir, si yo no conozco el, el ecosistema en general humano, es difícil entender qué le está pasando a una persona, a una pareja que no puede concebir, ¿sí? Eh, y entonces el Ayurveda nos habla desde el origen del universo hasta el funcionamiento de cómo crecen las uñas, ¿no? Ujú. Eh, y eso ayuda mucho a tener el contexto adecuado, ¿no? Como para la intervención. No es, vieron que cada vez que se estudian digamos, la vida humana, cada vez hay más variables y digamos, no es fácil saber cómo intervenir positivamente en algo sin afectar otra cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante para mí descubrir una medicina que, que se basa en estratos más profundos que el químico, más allá de lo atómico, es como que hay un campo vibracional de energía que podemos acceder, que el ser humano, la mente humana tiene la capacidad de acceder allí y producir efectos. ¿Eh? Nosotros usamos
terapéuticas como la meditación o las posturas de yoga, pero también usamos en Ayurveda plantas. Las plantas tienen una información, cada planta tiene una identidad distinta y tiene una vibración distinta, y usamos esas vibraciones, igual que los mantras, como para modificar una frecuencia alterada, ¿no? Es decir, nosotros la enfermedad la vemos más como, el síntoma lo vemos más como como una alteración de una frecuencia en la mente-cuerpo, y tratar le acercamos una frecuencia que le haga recordar cómo es el funcionamiento normal, ¿sí? Sebastián, esta medicina tiene historia y se remonta Sí, a la India, ¿no? ¿Cuántos? sí, sí, Es sí. milenaria. Por lo me- Ujú. desde que hay registro escrito, más o menos 5.000 años antes de Cristo, digamos. Sí, 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 es milenaria. Y nosotros en Occidente la empezamos a hacer más conocida, digamos, gracias a Maharishi Mahesh Yogi, que es mi maestro, y un discípulo de él en su momento, el doctor Deepak Chopra, que fue el que empezó a escribir los principales libros sobre Ayurveda, y que un amigo mío lo tradujo, el doctor Germán Martina lo tradujo al español, y ahí empezaron a llegar los primeros libros acá a Occidente, y que empezamos a disfrutarlos los profesionales de aquí, sí, sí. Bien. Así- ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es el abordaje? Porque para cada, según Mira, las características sí. biofísicas o emocionales, habrá diferente abordaje, ¿no? Sí, mira, lo primero es que sitúa al médico ante la idea de que hay varios niveles de intervención. Hay un Mm. nivel de intervención anatómico, que sería el quirúrgico, hay un nivel de intervención químico, que serían los medicamentos. Eh, la psicología también interviene, ¿no? Digamos, como tratando de cambiar creencias o falsas creencias, tratando de cambiar una creencia falsa por otra más real. Lo que pasa es que el Ayurveda, todo eso es como demasiado a veces manipulativo desde afuera. Y el Ujú. Ayurveda dice que la persona se puede conectar con ese campo de inteligencia, que es el que gobierna las galaxias y que trae las estaciones acá en la Tierra, y que trae el día y la noche. Entonces, que la persona se puede conectar, que simplemente el ser humano se desconectó, digamos, de esa fuente de información, de inteligencia, y que nosotros nos podemos volver a conectar. Entonces, en vez de nosotros, al principio a lo mejor sí, manipulamos con mantras o con plantas o con purificaciones el cuerpo para que recobre la capacidad de volver a conectarse con esa inteligencia, ¿eh? Y Bien. entonces lo que vos me preguntabas, Irene, es que los profesionales, los que han leído algo de Ayurveda, saben que hay como tres tipos psicofísicos básicos que nosotros tratamos de identificar, a ver si una persona tiene un predominio de bata o un predominio de pita, un predominio de cafa, pero para no usar palabras, tenemos poco tiempo, y para no usar palabras que puede Sí. confundir, bata tiene que ver con el aire, con el espacio y Ujú. el aire. Pita tiene que ver con el fuego, y cafa tiene que ver con el agua y la tierra. Lo que quiero decir es que la medicina ayurvédica se basa en los 5 elementos básicos fundamentales que se basan todas las medicinas tradicionales, tanto la china como las aborígenes, y que dice que hay 5 elementos básicos, que por suerte Maharishi descubrió que esos 5 elementos básicos no es una cuestión folclórica, sino que tiene que ver con el estado vibratorio de las partículas. Hay partículas que vibran más alto y otras que vibran más bajo, entonces las que vibran más alto se llama bata, las que vibran más bajo se llaman kafa, y la intermediación entre ellas dos se llama pita, que es el fuego, el que cambia el aire en agua y tierra. ¿Qué eso quiere decir? El pita es el que cambia los pensamientos en materia. Viste que se descubrió que en el hipotálamo y la hipófisis es donde los pensamientos y las emociones se transforman en neurotransmisores. Eso sería el principio básico. Las ideas, los pensamientos, las emociones, sería bata, lo etéreo, lo no material, que en alguna parte del cuerpo, en el hipotálamo, se transforma en neurotransmisores que después van a dar la fisiología. Entonces, nosotros tratamos de que justamente ayudar a la persona a tener
a que tenga los pensamientos correctos, ¿entendés? Sobre la Ujú. vida, cosa de que genere la química adecuada para que se den los procesos naturales, ¿sí? Bien, qué difícil, ¿no? Porque muchas veces sabemos que la mente gobierna al cuerpo Sí, y esos pensamientos, el diálogo interior, a veces nos puede sí, jugar muy en contra. muy en contra, Eh, sí. Sí, muy en contra. Para que la gente entienda un poquito más, vieron que sí, todos conocemos de que existe el principio masculino y femenino. El principio Vata tiene que ver más con lo masculino, con el espacio y el aire, y el principio Kapha tiene que ver más con lo femenino. El principio Pita es el fuego que transforma lo masculino en femenino, que sería el espíritu en materia, porque para el Ayurveda toda la materia es femenina, tanto el hombre como la mujer. Entonces, la tierra es femenina, toda la corporalidad, todo lo que es materia es femenino. Entonces, lo que transforma la inteligencia etérea en materia es el fuego, que se llama pita. Pero entonces así ya entendemos mejor, porque ujú, bata, pita y kafa, que son palabras que no conocemos, que no es nuestra de cultura, pero sí podemos entender que lo mental, bata, se transforma en lo físico, kafa, gracias a la intermediación del fuego, pita. ¿Sí? sí. Y cuando vos tenés un paciente que te dice, bueno, doctor, vengo para tener otro enfoque porque me está pasando esto que no, tengo una alergia, por ejemplo, Sí, y no voy para atrás ni para adelante con la medicina tradicional, vos sí, que muy, le muy bien. haces un interrogatorio y te das cuenta sobre qué predomina cada uno y empezás a intervenir. Muy bien, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de la alergia que vos tomaste, ¿no? Mm, La alergia es una reactividad exagerada. Desde ujú, la Ayurveda, ahí ya nosotros estamos recibiendo la vida, a veces un granito de polen o un pedazo de pan, de una manera un poco más reactiva, más exagerada que el promedio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que la alergia es una hiperreactividad, ¿sí? Entonces, ya es una forma de recibir la vida con exageración, ¿entendés? Y entonces tenemos que entender, tanto a nivel emocional como físico, por qué esa persona está reaccionando exageradamente con la vida. Y lo que vemos es que en el fondo hay estrés. Es decir, a la persona no le enseñaron a recibir la vida de manera amorosa, ¿sí? Le enseñaron a recibir la vida de manera alerta, ¿sí? Como si la vida fuera un peligro. Y es verdad que en la vida hay desafíos, pero no peligros, ¿sí? Todo depende cómo esto fue transmitido cuando nosotros éramos pequeños. Y esa programación queda, cada uno tiene algún tema sobre el cual tiene especial sensibilidad. Y esa sensibilidad exagerada a veces se manifiesta en forma de alergias o enfermedades autoinmunes. O también lo contrario, que la inmunidad no detecte lo que tiene que detectar y entonces puede haber una infección o un cáncer. Entonces, o las defensas están muy altas, que sería la hiperreactividad, o no hay defensas, como la negación psicológica, y entonces puede haber una infección o un cáncer. ¿Se entiende, Irene? sí, sí, obvio, sí que se entiende. Bueno, entonces te decía, vos empezás a analizar y le decís, usted tiene más de Muy bien. pita, de bata o de esto, y Muy bien. Entonces, ahí yo te explico, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene más principio masculino o femenino, que sería bata o sí, cafa, ¿sí? O sí, pita, o tiene mucho fuego. sí, ¿Cómo te das cuenta? Muy bien. Porque el que tiene mucho aire, el aire es dolor. ¿Te acordás que nuestras abuelas, cuando alguien tenía dolor, le pasaba una barrita de azufre por el sí, cuello? y se Y quebraba, quebraba la barrita y mi abuela sí, decía, tiene aire. Muy bien, sí, porque las contracturas tienen que ver con el aire, el dolor tiene que ver con el aire, los muchos pensamientos y preocupaciones, anticiparse, la ansiedad tiene que ver con el aire, la panza inflada tiene que ver con el aire, la mala circulación, la retención, viste, como de la mala circulación de las piernas, por ejemplo, tiene que ver con el aire, porque el aire es el que transmite. Yo ahora te estoy transmitiendo a través de mi voz, a través del aire y a través de la radio, a través del aire, le dicen los de la radio, claro. llega la comunicación a todo el mundo. Entonces, el aire es el que transmite la información de Dios a la tierra, del ser a la tierra. Entonces,
el aire está aumentado en estas situaciones: dolor, contracturas, preocupación, ansiedad, eh, falta de aire, la sensación de que la Mm, persona a veces respira cortito, la panza inflada, que es muy común hoy en día con esto de, viste, la hipersensibilidad al gluten, a la leche, ujú, al sí, azúcar. ¿Eh? Todo eso es bata, todo eso es masculino, todo eso es aire. Masculino quiere decir que la persona aprendió a llevar sus conflictos moviéndose, moviendo su mente, moviendo su cuerpo, moviéndose, porque como la película Forrest Gump, que se sí. movía todo el tiempo, el que se mueve no te duele tanto, ¿entendés? Entonces, el que aprende a llevar el dolor moviéndose, en general acumula aire, ¿sí? Y entonces, eso es el aire. Me doy cuenta que la persona tiene aire de más y entonces lo trato de ayudar dándole, tratando de sacar el aire del cuerpo y dándole sustancias que lo ayuden a bajar su estado vibratorio, porque el aire tiene un estado vibratorio más alto que el agua y la tierra. En cambio, te cuento lo opuesto, que sería el Sí. agua y la tierra. El agua y la tierra tiene que ver con mucha materialidad. Entonces, hay veces que la persona acumula materialidad. Por ejemplo, el moco, la sinusitis o las alergias a nivel de la cabeza, o, digamos, las congestiones a nivel del pulmón. Es decir, todo lo que tiene que ver con acumulación de agua o moco, o acumulación de peso. La acumulación de peso también tiene que ver con CAFA, con que hay mayor materialidad. Eh, Quedarte en el pasado, porque bata era irse al futuro, lo masculino es Ujú. irse al futuro, pero lo femenino a veces es quedarte en el pasado. Como que hay algunos puntos con los cuales no podemos avanzar, ¿no? Como que nos cuesta terminar de entender, de aceptar, de perdonar. Eso tiene que ver con CAFA también, con lo que nosotros llamamos el principio femenino, que es hermoso el principio femenino porque es lo que da profundidad a la vida, percibe las emociones y los sentimientos, pero si vos percibís las emociones y los sentimientos humanos sin la luz del ser, sin la luz de Dios, podés quedar atrapado ahí, como diciendo, ¿entendés? Como que te puede doler de tal manera que no te perdonás a vos o al otro, ¿sí? Y Sí. entonces, eso lo que hace es bloquea los canales de información y empieza a haber congestiones, ¿sí? Bien. Entonces, el aire o lo masculino tiene que ver con lo mental Ujú. y con lo más liviano y genera aire en todo el cuerpo y CAFA, que tiene que ver con el agua y la tierra, tiene que ver con lo más material, con lo corporal y tiene que ver con las congestiones, con el agua y el moco que se acumula en distintos lugares, tanto emocional como físico, o con el peso que se acumula, ¿sí? Y el fuego es el fuego es el que genera el equilibrio entre estos dos elementos, que es el aire aviva ese fuego que transforma la información en materia. Eso se llama pita, lo que transforma la información mental en materia corporal. Son todos los procesos metabólicos, digestivos, es el intelecto, que también es el que transforma la forma de ver la vida en nuestra realidad, ¿sí? Todo Bueno, eso, qué interesante, Sebastián, qué interesante. Qué complejo, ¿no? Porque yo supongo sí. que todos tenemos algo de algo, no somos o Sí, todos todo, tenemos los tres. Todos tenemos claro. mente, todos tenemos intelecto y digestión que transforma y todos tenemos cuerpo. Todos tenemos las tres cosas. Lo único que hay una dosis diferente, un porcentaje diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, Y bueno, y entonces los, la dieta de la persona o la sí. rutina, ¿viste? A las personas que tienen mucho femenino, les pedimos que se levanten más temprano, porque levantarse antes del sol es como que te da una frescura, ¿viste? Una liviandad. Es decir, hacemos todas cosas para que ganen liviandad, que se levanten antes del amanecer, que hagan ejercicio a la mañana, que no coman cosas que atraen agua, por ejemplo, ¿viste? Las harinas o los azúcares, o la papa, la banana, digo, son cosas que tienen mucho almidón. Lo que tiene mucho azúcar, mucho almidón, le decimos que no coman tanto.
Ujú. justamente para no quedarse pegado a las emociones o no acumular demasiado agua o peso. Entonces, entendés que es una forma de manejar diferente lo mismo, ¿sí? Sí, 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 Un entiendo. poquito diferente, es como, porque a lo mejor los que hacen dieta también le sacan las harinas, los azúcares y los almidones. Pero lo bueno es saber que nosotros sabemos por qué, ¿entendés? ¿Por qué? Y que también les aumentamos, por ejemplo, los picantes, o porque le damos fuego, entonces levantamos ese fuego que ayuda a evaporar el agua, ¿sí? ¿Entendés? Y, Sí, en- sí. y, y le damos otros amargos, porque los amargos, eh, Maharishi decía que el que pone amargo en la lengua no tiene amargo en la vida, ¿no? Porque el principio amargo ayuda a llevar mejor las penas. Entonces, eh, le damos un amargo por la boca, que eso ayuda a limpiar el hígado para que el hígado no se congestione, y si no se congestiona el hígado podemos digerir mejor, y si digerimos mejor, comemos mejor y somos más felices. Entonces, son todas Claro, cosas que son muy lindas. Para mí, el sí. Ayurveda es una poesía que me ayuda a entender la vida de una forma mucho más holística, integral, y no solo síntomas, sino es una persona tratando de llevar la vida, que la vida incluye la muerte, incluye viste, perder gente querida o a veces no Ujú. quedarte embarazado. Digo, la vida incluye muchas cosas, y esto ayuda a poder llevarlo sin negar, que sería como, digamos, y tampoco la hiperreactividad, como diciendo una forma de llevar la vida Equilibrada, claro. equilibrada. Sí, Sebastián, vos sabés que nos quedan 2 minutos. sí, Así, me lo hiciste muy fácil porque te hablaste todo. sí, Eh, en los 2 últimos minutos me tenés que sintetizar qué le podemos aportar a la medicina reproductiva, al campo de la sí. fertilidad, la visión de la Ayurveda. ¿Cómo la Buenísimo. aplicarías? Sí. Mira, yo primero, lo primero que te diría es eso, ¿no? Que cuando uno piensa en fertilidad o falta de fertilidad, imagínate el campo argentino, ¿no? El campo Mm, fértil, el granero del mundo, y hoy en día cuando las lluvias no llegan cuando tienen que llegar, o a veces llegan de más, o el suelo está gastado por el hiperconsumo de la soja que lo desnutre, lo mm, mismo no pasa al ser humano. Eso que está pasando con el suelo y la soja le pasa al ser humano, porque nosotros somos parte de la tierra. Entonces, a veces nuestros espermatozoides están débiles, o nuestros óvulos están débiles igual que la tierra, y ahí no crece fácil la hierba, ¿sí? Entonces, y hay que aprender que así como la industria del agro cometió excesos y carencias, la vida humana también tiene excesos y carencias que hace que nuestros huevos no sean lo suficientemente fuertes para procrear. Entonces, tenemos que devolverle a la gente y al campo, a la tierra, la capacidad de volver a generar vida. Entonces, para eso, eh, tenemos que conectar a la gente con la vida, ujú. porque, como decía Eckhart Tolle, si no, la gente se queda en la cabeza, es decir, en el aire, en bata, en lo masculino, hacia los objetivos. La gente va para adelante, pero sin contacto. O, y eso sería irse a la cabeza, o la gente se va al cuerpo, como diciendo que siente, pero sin el apoyo de la luz del ser, sin el apoyo de la luz de Dios, te puedes quedar pegado a lo que ocurre acá, sin entender las cosas con un contexto más amplio, te puedes quedar pegado con las cosas que ocurren acá en la tierra. Entonces, o te llenas de agua o te llenas de aire, y eso no deja que la hierba crezca bien, ¿sí? Bien. Bueno, es una visión muy equilibrada, muy integradora y muy interesante, ¿sí? Para implementar en la fertilidad. Sebastián, ya me están haciendo señas que tenemos que terminar, ¿sí? Sí, Viste que el tiempo se va rapidísimo. Te agradezco mucho tu tiempo, que hayas compartido tus conocimientos tan generosamente. Y a sí, ustedes los saludo y los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chao. gracias.